en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Estimados telescuchas, hoy estamos aquí una vez más compartiendo la palabra en tu casa. Es un programa que lleva a cabo la parroquia a través del canal de YouTube Radio Claret Digital, para que en familia y en comunidad podamos vivir y reflexionar la palabra que se nos ha dado. Agradecemos a todos los que nos sintonizan hoy a ser parte integral de este programa, haciendo su comentario, escribiendo al chat del Radio de Claret Digital. Los invitamos. Hoy nos acompaña Denis Guerra. Denis, cuéntanos, ¿qué haces tú? Dinos algo de ti, por favor. Bueno, gracias por la invitación. Fascinado de estar aquí acompañado de ustedes. De todo el cuerpo técnico también. Bueno, me gusta cantar, canto en el templo, en el coro Alfa y Omega, tocando la guitarra y hago también voces. Bueno, tengo mi familia, soy papá, esposo, profesional también, me dedico a la distribución de productos de consumo masivo. Y nada, pues encantado de estar aquí el día de hoy con todos. Bienvenido, y esperemos que no sea la primera vez, ¿no? Y también nos acompaña Querube. Cuéntanos, Querube, ¿cómo has estado? Bien, buenas noches a todos. Contenta, bueno, esta vez vengo de invitada. Tenía muchos programas que no venía como invitada, así que agradezco que esta noche me hayan hecho esta invitación para acompañar. Qué gran regalo compartir la palabra con ustedes, la verdad. La liturgia de la iglesia para este domingo del tiempo ordinario nos presenta una parábola de Jesús que sigue caminando decidido a Jerusalén. Qué bueno compartirla y vivirla también, ¿no? Bueno, y le sugerimos a todos los que nos están acompañando desde su casa a que busquen sus Biblias y que busquen la cita del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Y antes de iniciar, bueno, siempre invocamos al Espíritu Santo para que nos acompañe en el programa, que nos dé la sabiduría y el entendimiento para hacerlo con amor, con entrega a Dios. Entonces invitamos a Denis, que nos acompaña hoy. Así que gracias, Denis. Gracias a ustedes. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí.
Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, qué hermoso. Y compartir con el coro, la verdad que es una fortuna para nosotros, Querube, ¿no? Así es, Tener en el programa en vivo lo que es la alegría de tener el Espíritu Santo en nosotros. Bueno, y Jesús va enseñando sobre la importancia de la oración con esta parábola que vamos a leer en el día de hoy, ¿no? También Jesús critica y pone sobre aviso a todos aquellos que nos creemos a veces como un poquito más grandes, ¿no les parece? Así es, así es. Sí, de hecho, este domingo vuelve a traernos el tema de la oración, lo trae al tapete, ¿no? A continuación de lo que conversábamos el Evangelio del domingo pasado, así que vamos a ver qué nos espera en este Evangelio. Sí, Jesús pone en sitio a cada una de las personas, sacando a la luz las falsas ideas de quienes se autocomplacen en sí mismos y desprecian a los hermanos, y la verdad que con sus enseñanzas hace 2000 y pico de años aún nos sigue dando enseñanzas. Así que sin más vamos a entrar, no sé si Jesús, que está detrás de cámara, y Yanio nos ayudan por favor en la oración inicial, que la vamos a poner en pantalla para quienes nos escuchan y nos sintonizan. Por favor, si ya que Denis cantó, para ver si nos vuelve a llamar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestra mente para que recibamos esta meditación con una actitud abierta y dócil, y así escúchenos y percibamos tu presencia. Abre, Señor, nuestro corazón para que entendamos tu voluntad y tu mensaje a través de tu palabra y podamos ponerla en práctica. Amén. Amén. Gracias, gracias. Bueno, le agradecemos a Querube que nos lea el texto del Evangelio de San Lucas, del capítulo 18, versículos del 9 al 14. Gracias, Querube. El Evangelio según San Lucas. Por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. El fariseo, de pie, oraba así en voz baja: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y pago diezmos de cuanto poseo. El recaudador de impuestos, de pie y a distancia, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten piedad de este pecador. Les digo que éste volvió a casa absuelto y el otro no, porque quien se alaba será humillado, y quien se humilla será alabado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Jesús. Señor. Bueno, me gustaría, para ver si leemos dos. Denis, me lees el 9 y el 10, por favor. Claro El que versículo 9 y el 10. Estamos aquí. Jesús, perdón. El capítulo 18. El que no quiso seguir aJesús. No, el del 9 al 10. 9, del 10. Es que ahorita leyó el 9. ¿no? Sí, lo vamos a repetir. Ok. Jesús dijo esta parábola por algunos que se estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios,
te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Bueno, qué interesante, ¿no? Jesús, esas enseñanzas que nos trae Jesús durante todas estas parábolas que nos ha venido domingo a domingo. El domingo pasado fue la viuda y el juez, y nos recalca en insistir y ser persistente en la oración, y ahora, además de la oración, es cómo orar, ¿no? Nos está dando esa enseñanza de cómo debemos orar. Entonces, ¿cuál es el ambiente que vemos? ¿Qué personaje podemos ver? Le agradecemos a Yanio para ver si nos pone las preguntas que tenemos en pantalla para que nuestros participantes, los que colaboran y nos apoyan desde su casa, puedan dar sus comentarios acerca de estas preguntas, que las tenemos ahí para que es como una guía, ¿no? Para que hagan los comentarios. La primera, ¿a quiénes vemos en esta parte del Evangelio? ¿Quién es? Bueno, estamos viendo un discurso que está dando Jesús, está hablando con sus discípulos, como bien comentaba al principio del programa. Seguimos en este caminar, ¿no?, de formación como discípulos junto a Jesús. Y estamos viendo a 2 hombres que iban al templo a orar, ¿no? Un fariseo y un recaudador de impuestos. Y me gusta mucho lo que también comentaba hace un rato, porque hemos visto también en varios evangelios, por ejemplo, el rico y el mendigo, como comentaba, la viuda y el juez injusto. Hemos visto también el hijo mayor y el hijo menor, cuando se nos mostraba en el evangelio el Padre misericordioso. Hemos visto también cuando se nos hablaba, ¿no?, de la administración, que no se puede tener 2 dioses, servirle a dos dioses, a Dios y al dinero. Entonces, aquí viene también como otra comparación de 2 hombres, ¿no?, un fariseo y un recaudador de impuestos. Y vemos que Jesús siempre pone como 2. Sí. El hermano menor, las 2 caras. O sea, esa es la parte interesante de esta parábola, que él nos está poniendo, una vez más, nos pone la moneda, pero con sus 2 caras. Así es. ¿No? Entonces, qué importante. Sí, y el fariseo, ¿sabes?, se golpeaba el pecho de decir: yo hago bien las cosas, Señor, yo me merezco mucha bendición. Y el publicano no. O sea, el recaudador de impuestos no pretendía ni alzar la mirada, ya, porque en realidad reconocía sus pecados. Yo creo que a la medida que reconozcamos nuestros pecados con mucha humildad, el Señor nos va a recibir con el corazón abierto, ¿no? Cuando lo contrario pasa, pues no. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será bendecido, ¿no? Es también importante que podamos también decir, gracias Denis, y es que el fariseo no era que estaba haciendo nada malo. Él cumplía la ley, sí, hacía ayuno, pero no había lo más importante. A él no le preocupaba cuál era el problema que tenían los hermanos. Ellos eran separados como alguien importante, ¿no? Entonces, por eso es que vemos que él es un orgullo para él decir: yo cumplo la ley, yo no soy como los demás, claro, ¿no? Yo cumplo con toda la ley, y eso. No es que esté mal que él cumpliera con la ley, pero había algo, le faltaba algo importante, ¿no? Entonces, sin embargo, el otro, vemos al recaudador de impuestos como humillado, con vergüenza de levantar su mirada a Dios,
eso así lo veo, no sé, con la cabizbajo, pegándose en el pecho y sobre todo inclinado como un esclavo y pidiendo yo soy un pecador, ¿no? Entonces vemos que la diferencia de uno que está bien, que se enaltece, claro, y con el que se humilla. Y cómo lo excluía totalmente. O sea, tú allá y yo acá, y en el día de hoy también pasa lo mismo. Hay mucha gente que sabe mucho, conoce mucho, y yo creo que el secreto está en ayudar al que lo necesita. Ahí nos vamos a enaltecer muchísimo, pero pasa muchas veces lo contrario. Así es. Bueno, yo creo que tenemos mensajitos por ahí, Yanio, si nos ayudas a ver qué mensajes, quienes nos escriben desde su casa. Bendiciones, buenas noches, hermanos. Yeira, buenas noches, bendiciones. Hola. La esperamos por acá, ¿verdad, Kerube? Así es. Felicidad González, buenas noches. Gracias, Felicidad, bienvenida. Amparo Acevedo, buenas noches, hermanas. Gracias, Amparo. Personaje, Jesús, el fariseo y el publicano o recaudador de impuestos. Excelente, gracias, Amparo. Donna Roper, buenas noches, Donna. Buenas, hermanos. Donna. Estamos esperando que sigan escribiéndonos al chat y compartan con nosotros todas sus opiniones, todas sus reflexiones acerca de la palabra de hoy, que es tan rica, tan rica. Amparo nos sigue escribiendo y nos dice: la parábola es para los fariseos de ayer y de hoy. Así es, Amparo. Y sigue Amparo diciéndonos: el problema del fariseo es que cumplía de palabra, pero no de testimonio, y muy orgulloso, pero peor aún, porque humilla al publicano. Qué lástima, ¿verdad, Amparo? Sí. Que seamos así. Bueno, Sí, ya que Amparo comentaba también eso en el chat, en el texto, y me gustaría como que pudiéramos ver también la comparación, que habla de que el fariseo de pie oraba pero en voz baja, y el recaudador de impuestos de pie pero a distancia. O sea, yo me imagino que estaban ellos en el templo, y los sacerdotes, pues, y los fariseos y demás, ocupaban los primeros lugares y cumplían la ley, pero tenemos acá también al recaudador que ocupaba como que la distancia, como que uno dice, ahí atrás donde está la chancleta, y entonces el tipo de oración era como distinta. Él daba gracias porque no era como el resto de los demás, o sea, como inclusive decía, como aquel, exacto, ese recaudador de impuestos, aquel recaudador de impuestos, y cumplía la ley a cabalidad y pagaba su diezmo y demás. Pero el recaudador ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho pidiéndole a Dios piedad por ser un pecador. Entonces vemos que el fariseo ni siquiera reconocía que era pecador. Él decía, pues es que yo lo hago todo, yo tengo mérito porque yo cumplo la ley de Dios. Yo creo que aquí había como que una ley que no estaba cumpliendo. Sí, lo que pasa es que los fariseos estaban capacitados y eran como sacerdotes, pero que estaban preparados para recibir al Mesías, ¿no? Entonces ellos eran como una clase especial. Ellos no se podían contaminar con el resto. Entonces el recaudador de impuestos para ellos, para el resto, eran vendidos, eran personas que trabajaban para un gobierno el gobierno invasor. Entonces eso todavía era peor. Entonces los eran excluidos de los templos, entonces por eso los tenían que quedarse atrás. Y por eso es la parte que vemos cómo él se refiere al cobrador de impuestos, porque estaba allá atrás. Yo no soy como ese, ¿no? Porque primero porque estaba trabajando. El trabajo que hacía era un trabajo normal, un trabajo le tocó cobrar impuestos y ese era su trabajo, ¿no? Pero no eran bien vistos en la comunidad, no eran bien vistos. Entonces, y eran excluidos.
Sí, de hecho, vemos que se justifica, que se compara. Yo no soy igual que ese, pero tampoco ve como que la necesidad en la otra persona. O sea, fue como que fácil señalar, yo no soy como aquellos, pero no también viendo que aquellas personas también tenían otras cosas por las cuales se acercaban a Dios a orar, ¿no? Y en el caso del publicano, pues, que pedía al Señor que le perdonara sus pecados, ¿no? Que tuviera piedad de él. Y vemos también cómo dice Jesús, cómo cuando llegue a su casa, él está perdonado. Así es. Él está Después de perdonado. una sencilla oración. Después de una tan sencilla y humilde, pero humilde oración, él está perdonado, sus pecados fueron perdonados, ¿no? Entonces vemos eso. ¿A quiénes va dirigida esta parábola? Denis, ¿qué consideran? Bueno, esto va dirigida a aquel que busca, no sé, palabras estructuradas, aquel que, de los dos bandos, ¿no? Del bando de que aquella persona que de verdad necesita perdón, que está reconociendo sus pecados, y aquella otra persona que en teoría no tiene pecados, ¿no? Entonces el Señor dice, hombre, tú no tengo nada que perdonarte, tú estás bien, y sin embargo este recaudador que sí reconoce sus errores y demás, sí mueve la aguja, como quien dice, ¿no? Creo que a las dos tipos de personas va dirigido esto. Enhorabuena, ¿no? Bueno, yo pensaría igual que Denis. Sí. De hecho, inicia la lectura con algunos que se tenían por justos. Ajá. Y vemos que también comentaba en el chat, aquellos que dicen una cosa, pero realmente en su corazón expresan otra. Y hacen otras, exacto. Entonces también hay que estar pendiente que no solamente a los justos que habla el Evangelio, sino también a los que son injustos, porque podemos también, inclusive nosotros, ser injustos al actuar. Pensar que estamos siendo justos, sí, pero realmente también le cae, como quien dice, la teja al que también está siendo injusto. Es que esta parábola, creo, gracias Querubes, y es que considero que nos cae a veces porque pensamos que estamos en la iglesia, que participamos, bueno, ya vamos casi al entender, ¿no? Entonces, sí. Pero Jesús en la Biblia habla de dos personajes sin nombre. Y cuando en la Biblia no hay nombre propio, es porque se utiliza como modelo para todos, para todas las épocas. Entonces, precisamente no se le pone el nombre porque puede ser, esa persona puede ser yo, puede ser otra persona en todos los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, también, ¿qué dice Jesús a cuanto a quién será absuelto y quién no? Ya Denis lo dijo, bueno, y Querube, Jesús nos está hablando bien claro que el que ora con sencillez, con humildad, ¿verdad? Así que, bueno, ahora vamos a pasar pienso que tenemos comentarios, bueno, tenemos las preguntas del entender. Ahí vemos la figura, esa figura que me llamó tanto la atención, y es uno arrodillado y el otro bien firme, parado, yo soy, ¿no? El yo soy de él. Así que tenemos preguntas, fijémonos en los dos personajes, quiénes eran, a quién representan y cuál es la enseñanza de Jesús. ¿Cómo y en quién nos vemos reflejados y descritos? Esas preguntas que nos llegan también, ¿no? ¿Quiénes eran y a quién representan? Tenemos comentarios, Jesús, ¿verdad? Gracias, Jesús. ¿Qué hay? Karina González dice, bendiciones hermanos, saludos. Gracias, Karina. Yeira Jiménez, ¿verdad? Sí. Romero. Personajes otros, Dios, los discípulos. Así es, Yeira, gracias. Amparo. Amparo Acevedo dice,
va dirigida a mí y para todos, especialmente los que nos creemos, muy Cumplidores. Las Así es, letritas son Amparo. chiquiticas. Gracias. Donna Wow. dice, pero el fariseo seguía leyes, acostumbrados al juicio que no necesita de Dios. Se olvida la ley del amor. Así es. El publicano reconoce su pequeñez, que hay un Dios por encima de todo y que es un pecador. Gracias, Donna. Así es. Qué bonito. Ok, seguimos. Entonces, vamos a... Yo creo que tenemos una reflexión muy importante antes de caer en la reflexión que tenemos por ahí, Querube y Denis. Pienso que Jesús revela la presunción de ser justo y el peligro al que puede estar expuesto cada hombre si cae en esto, ¿no? Eso es bien triste porque a veces podemos caer inclusive en cualquiera de nosotros, cualquiera puede caer en esta situación. Aquí podemos pensar que en los momentos que Jesús fue tentado por el demonio, en ese momento que le decía, tú eres el Hijo de Dios, o sea, atrévete a tirarte de la torre, le ofreció pan cuando estaba en el desierto, todas estas cosas porque fue tentado. Entonces eso me trae a mí como un poquito de pensamiento, así mismo somos tentados nosotros cuando estamos, por lo menos nosotros estamos comenzando en la iglesia, en estar activos. Entonces, ¿cómo nos podemos sentir en un momento dado como el fariseo? Sí, de hecho, también pensaba en el hecho de que ¿por qué debía ser tan importante la oración? Y recordemos que en la vida de Jesús, Él siempre se tomaba su tiempo para retirarse a orar a solas con Dios, ¿no? Y recuerdo también ese grito desesperado que hizo Jesús en la cruz cuando decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, en algún momento nosotros también hemos sentido ese grito, esa expresión de querer que Dios esté con nosotros. Y bueno, una de las preguntas que colocabas en el entender me hacía ver y reflexionar sobre eso y ver que puedo ocupar en algún momento los dos personajes, ¿no? Sí. Claro. Sentirme tan tranquila y cómoda en el sofá de mi casa sin hacer ni ver las injusticias que se cometen en el mundo, y también estoy en ese momento omitiendo, no estoy trabajando por el reino, no estoy trabajando por aquellos que no tienen voz, por aquellos que están en la calle y no tienen quien los defienda o quien les tienda una mano o quien los ayude, como por ejemplo, o sea, el hecho de que estén tantos migrantes cruzando las fronteras y uno está cómodo en su casa viendo la noticia y está viendo la necesidad de esos migrantes. O sea, uno también, el no actuar también nos hace ser injustos. Entonces, y pecadores también, sí, por omisión. Exactamente, a eso quería también llegar, ¿no? El no hacer nada también nos puede convertir en no reconocer que estamos también pecando contra nuestros hermanos. El no actuar, el no apoyarlos, el sentir que dentro de lo que estamos aprendiendo en la iglesia, en este caminar, el hacer obras es necesario y el no hacerlas, entonces es como que la palabra cayese en algo, en una piedra o en un río y se va. No, o estamos efervescentes durante la Eucaristía, escuchando la palabra y todo. Cuando salimos de la puerta de la iglesia o terminamos de escuchar la palabra, se me olvidó. Se me olvidó, ¿no? Querube y Gloria, mira, fíjate que yo también me he visto en las dos caras de la moneda. Cuando me pasa algo, una bendición, hombre, gracias Señor, por favor dame la humildad para recibirlo, qué bendición Señor. Hasta me ha tocado llorar por esa felicidad. Pero ¿qué pasa cuando es lo contrario? Cuando hay tristeza, cuando hay dolor, creo que nos profundizamos más en la oración.
Entonces, yo creo que una palabra muy fuerte es el ego. Y el ego va pegado al egoísmo. Entonces, cuando el ego se apodera de nosotros somos, yo soy, es lo más malo que puede haber, porque te olvidas que hay un Dios. Así es. Si crees que tú tienes todo el control y el poder, pues no. Sí. Él te lo otorgó en una bendición y hay que darle las gracias, ¿no? También para... En una de las homilías de hoy, me hacía eco porque estaba escuchando y pensaba que estábamos con el Evangelio también, ¿no? Porque el Padre decía cómo nos quedamos sentaditos, y no hacemos nada con la situación migratoria que hay, y no solo Panamá. Sí. La situación que está viviendo todo Centroamérica ahora con las decisiones que ha hecho Estados Unidos. Entonces, la situación de los migrantes es muy caótica, muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo todos en ese sentido? Y nos vamos también aquí, al lado de nosotros, en las propias casas, tenemos muchas personas con dificultades, y si estamos nosotros haciendo algo, ¿no? Yo me preguntaba, ¿cómo podemos percatarnos que nosotros no estamos cayendo en creernos justos con nuestra forma de actuar y pensar? O sea, me preguntaba eso, y yo pienso que la respuesta es inmediata. Cuando cultivamos ese desprecio hacia los migrantes, juzgándolos porque no se quedaron, porque no hicieron otra cosa, o aquellos que están sin trabajo, debe ser que no son, o que son flojos, no les gusta trabajar. Quizás podemos juzgar, ¿no? Y condenarlos, porque a veces juzgamos y condenamos a la vez. Entonces, no sé a ustedes qué le parece. Yo agregaría también que es bueno que recordemos que somos misioneros, somos discípulos y también somos misioneros, ¿no? Y la importancia de, hubo un tiempo que pensaba, ¿yo cómo puedo ayudar a otros si también tengo que aprender a ayudarme a mí misma? Entonces, el tema de la oración, como bien comentaba Denis, a veces cuando uno está en la dificultad es cuando uno más le cuesta el tema de la oración, porque uno quiere que con una varita mágica Dios venga y le resuelva el problema a uno. Después que a veces por consecuencias de las situaciones, a consecuencia de lo que hemos hecho, ¿no? De alguna cosa mal que hemos hecho. Exactamente. No como pecado, sino que tomamos una mala decisión. Entonces estamos en un problema y queremos que Dios venga con su varita mágica, ¿no? Exactamente. Entonces recordemos también que nos enseñaba en el Evangelio del domingo pasado la importancia de la disciplina, de la perseverancia, veíamos a la viuda que por insistencia el juez injusto pues le concedió lo que pedía, ¿no? Pero es tema de eso, ¿no? Si estamos en una iglesia que nos está formando como misioneros, entonces también deberíamos tener como en el chip un pedacito de, ok, si Dios me alimenta con la palabra, ¿yo qué voy a hacer con esa palabra? Llevarla a otras personas y buscar la mejor cara de la moneda, que conversábamos al principio también, ¿no? No se trata nada más como de cuál es el beneficio que yo obtengo o la bendición que yo tengo para mí sola, y se me olvida que los demás también pueden estar en situaciones incluso hasta más difíciles que las que nosotros afrontamos a diario. Y qué importante es recalcar, porque en esta parábola Jesús nos enseña la importancia de la oración con humildad, ¿no? La sencillez en la oración, que no tenemos que decir grandes cosas, ¿no? No tenemos que pararnos en la plaza, como ahí decía él en otro momento, pararse en la plaza a que todo el mundo me vea que estoy orando, ¿no? Entonces, es eso, la sencillez, la humildad que tenemos para reconocer que somos pecadores, que hemos actuado en un momento que siempre somos pecadores porque somos humanos, ¿no? Entonces tenemos que reconocerlo. Creo que tenemos mensajes, Yanio, si nos ayudas, por favor. Clarita. Buenas noches, atrasadita, pero hoy muy contenta
alcancé a incorporarme. Gracias, Clara. Clara Inés. Sí. Karina, también soy como el fariseo porque oramos sintiéndonos santos, cumplidores de la ley, pero siendo indiferente con nuestra propia iglesia doméstica, la familia o nuestro círculo más cercano. Así es, Karina, gracias. Clarita nos dice, la parábola nos ayuda a reflexionar en la postura de los dos personajes en los dos tipos de oración. Así es. Gracias, Clara. Diana Baker, tenemos que tener cuidado, comportarnos como los fariseos, debemos practicar la humildad. Ay, gracias, eso es. Gracias a todos los hermanos que nos sintonizan hoy. Así es, entonces no sé, Denis, si nos complaces ahí con una melodía suave, claro que sí, para llegar al silencio, pero... Y después creo que vamos a tener la participación de nuestro sacerdote Manuel Sánchez, que nos va a acompañar desde el otro estudio. Así que le vamos a dar la bienvenida al Padre Manuel Sánchez. Gracias, Padre, por compartir con nosotros después que Denis nos deleita con esta música suave para escucharlo entonces a usted con ese corazón lleno de emoción de poder ver o escuchar la reflexión suya. Gracias, Padre. Gracias. Bueno, le pedimos a nuestros hermanos de controles que nos pasen ya al Padre Manuel Sánchez, que nos va a dar su reflexión de este Evangelio. Gracias. Bien, ya hemos escuchado el texto, lo hemos leído bien, reposadamente, y ya hemos ido dando algunas luces que se han ido compartiendo, algunas notas del texto. Yo pues solamente remarco lo que ustedes mismos han ido descubriendo en él, y yo también pues hago mis énfasis, ¿verdad? Sí, ciertamente muy interesante ver que la parábola está dedicada directamente a un grupo que Jesús menciona aquí en el versículo 9, a los que se creían justos y despreciaban a los demás. Entonces, pues eso hay que tomarlo en cuenta para entender bien el texto, porque hemos de darnos por aludidos como parte de ese grupo, porque si no pensaríamos, bueno, eso es para otros, para esos fariseos de aquel tiempo, o para los que tienen doblez ahora. Pero a ver, muy importante que de salida el texto nos refleje nuestras propias realidades. Ojalá que ese sea pues el sentido de acercarnos a este texto, tanto en nuestra oración personal como en la oración comunitaria que hacemos en la liturgia cuando nos reunimos para la Eucaristía, ¿verdad? Y luego, pues sí, claro, estos dos hombres que son totalmente opuestos, ¿verdad?
en la parte espiritual o incluso moral, social. Jesús, claro, como en todas las parábolas, pone como unos énfasis tan extremos, como tan exagerados, por decir así, que lo que hace precisamente es como lograr un impacto, como que nos estremece, nos escandaliza incluso. Entonces, pues, cuando dibuja al fariseo, pues lo dibuja como una persona, vamos a decir, santa, perfecta, que digamos, Dios no podría, en principio, no escuchar. ¿Y por qué? Bueno, por lo que hemos dicho que hace, lo cual es cierto, no es que sea falso. Incluso es interesante que le da gracias a Dios. Dice, oh Dios, te doy gracias, en el versículo 11, porque no soy como los demás hombres, etcétera, ¿no? Y señala todo lo que hace. Hace más de lo que la ley misma le exige a cualquier ciudadano normal. Está haciendo incluso lo que haría un sacerdote para prepararse a su culto cuando le toca servir, que era pues rotativo. Pero cuando les tocaba servir a los sacerdotes, hacían esto que dice aquí este hombre, que para él es la rutina, lo cual entonces quiere decir que es un hombre, digamos, tan piadoso, tan fervoroso, que vamos a decir que hace lo mismo o incluso más que un sacerdote. Y es cierto, ¿verdad? No tenemos por qué dudar que realmente así era, porque los fariseos eran una secta, un grupo que pretendía la pureza legal, el ser fieles hasta los últimos detalles. Entonces Jesús ha visto a esos fariseos en el templo y ahora pues lo propone como ejemplo dentro de la parábola, ¿verdad? Perdón, pero lo otro, la otra figura es el publicano, que es, digo, totalmente lo opuesto. Ya ustedes lo han dicho, porque más bien es el pecado como llevado a la última consecuencia. Es un publicano que no solamente ha hecho cosas malas, es que no puede dejar de hacerlas, porque este hombre ya no va a dejar ese trabajo, él necesita ese trabajo. Y no puede devolver la plata que ha robado tampoco. Es decir, es una persona que en muchos sentidos podríamos ver como encerrada en una situación moral, espiritual y social también, de la cual no le es fácil salir. Porque si viéramos otro tipo de pecados, no sé, ciertas vicios o debilidades, ¿verdad? En las que yo puedo trabajar, no sé, a veces pecaditos, digamos que estos que llamamos en la iglesia veniales. Bueno, a ver, yo tiendo a decir malas palabras o tiendo a mentir. Bueno, hago un esfuerzo por no mentir, por no decir esas malas palabras, pero aquí estamos hablando de un publicano, es parte de una institución, digamos, ya muy estructurada, y él como judío se ha metido en ello y ya no le es fácil salir por parte económica, por parte ya de estigma, etc. Entonces, ahí es donde están unas claves muy interesantes, porque cuando Jesús dice aquí en el versículo 14, les digo que este publicano regresó a su casa justificado y aquel no. Bueno, ahí hagamos una reflexión, ¿verdad? Cuando ya nos toque ahora pensar en qué nos dice este texto, realmente cómo Jesús adopta una postura escandalosa, totalmente contraria a los de su tiempo y a nosotros también, porque para nosotros también Dios pues escucha y bendice al bueno, al que hace las cosas bien, al que le da gracias, como ese fariseo. ¿Y qué pasa con este otro incapaz, con este otro que está imposibilitado de hacer las cosas bien? Bueno, pues esa es la pregunta que tenemos que responder
cuando decimos ahora, bueno, ¿qué nos dice este texto? ¿Cuántas veces? Ya entonces, pues yo doy algunas luces adelantándome pues a lo que ustedes puedan reflexionar, pero ¿cuántas veces? Entonces hay que pensar, ¿cuántas veces yo he estado incapacitado para hacer el bien? Porque es cierto que hay cosas que yo ya he superado, que ya he mejorado, que he crecido, he madurado, muy bien, pero ¿cuántas cosas dentro de mí también se han como anquilosado allí y tengo que reconocerlas? Y tengo que ser sincero, humilde, para decir, realmente yo también soy inmerecedor de la gracia de Dios porque tengo esta y esta situación que si fuera que Dios me tiene que juzgar como juzgo yo, como me juzgo a mí mismo, como juzgo a los demás, pues probablemente no paso la prueba, no doy la talla. Entonces, ¿qué queda? Pues lo que Jesús propone aquí. Porque lo que Jesús está llevándonos es al reconocimiento de la misericordia increíble, de la misericordia escandalosa de Dios. Jesús es una persona que ha creído tanto en la misericordia así ilimitada de Dios, que es muy difícil creerle, porque creer en Él, pues, ¿verdad? Y en su propuesta, porque alguno dirá, pues entonces no tiene sentido, ¿cómo es que yo, sin hacer todo lo que hace ese otro santo, voy a ser justificado? Claro, pues es que la única manera es creer que realmente Dios nos ama tal y como somos en nuestras luchas, en nuestras situaciones, muchas veces incluso insalvables, digamos, hablando socialmente o moralmente, y decir que Dios me ama y creer en Él, que tiene ese amor incondicional para conmigo y para con el otro, que es también así incapacitado, pues realmente nos lleva a repensar y a revalorar y a reformular nuestros esquemas de Dios, para entrar realmente en esa misericordia totalmente gratuita, porque la misericordia es el acto, digamos, de las entrañas femeninas que se abocan al Hijo. Bueno, pues Dios es esta madre que no puede dejar de amar a su hijo borracho, digamos, o a su hijo drogadicto. Bueno, viéndolo desde ahí, en cuántas veces nos hemos encontrado con madres que tienen esas situaciones de sus hijos y no por eso dejan de amarles, porque les aman entrañablemente. Es un amor loco, un amor irracional. Bueno, ¿por qué? Porque sí, funciona ahí la voluntad y la libertad y la razón, pero hay algo que va mucho más allá de eso. Y eso es el amor, es la misericordia. Y a eso probablemente nos quiera llevar hoy Jesús. Bueno, yo les dejo ahí pues que ustedes ahora piensen, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué me dice a mí este texto para mi situación? ¿Cómo también me hace como reformular mi relación con los demás, especialmente con los que no son de mi grupito? Porque yo tengo siempre un grupito, porque son de mi iglesia, porque son de mi manera de pensar, porque son de mi abolengo o de mi clase social, o no sé, por muchas razones, mi credo o mi raza, qué sé yo, por muchas razones, mi país, creemos pues que ese es mi grupito, pero ¿cómo entiendo al que no entra en ese esquema o en ese grupito que yo ya tengo como domesticado, como ya asimilado? Y sobre todo, ¿qué piensa Dios de esos que no son como yo? Porque si yo me quedo bueno, ojalá que lo seas, como este fariseo. Qué bueno que hagas las cosas bien, que seas fiel, devoto y buen ciudadano. Qué bien. Pero el que no lo es, el que no puede. Piensen ustedes en prostitutas, por ejemplo, que no pueden salir de su situación fácilmente, digo, pues, ¿verdad? A lo mejor hay caminos, pero muy complicados, muy difíciles, ¿verdad? Situaciones, no sé, hoy que
que hemos tenido que abrirnos, querámoslo o no, a todo este grupo LGTB. Bueno, cuando lo vemos desde esta luz, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice este evangelio? ¿Cómo remueve nuestras maneras de entender a estos grupos? También incluso a nivel, digamos, de expresiones religiosas. Alguien me decía el otro día en una conversación, escandalizado porque el Papa, no sé, hace un rito, o un obispo X hace un rito religioso, no sé, de la Amazonía o de un grupo, y escandalizada la persona porque eso es del diablo, porque eso es brujería, porque eso, bueno, porque no logramos pasar a los esquemas del otro. Y Dios es también incapaz de pasar al otro. Dios también lo desprecia como lo desprecio yo. Bueno, ahí va entonces ¿qué nos dice el texto? Y sobre todo lo que terminaríamos diciendo hoy es a qué nos compromete, ¿verdad? De este evangelio tan escandaloso y yo diría, tan removedor de esquemas. Bueno, pues los dejo ahí con la reflexión y pues ánimo. Yo pienso que el Señor nos está liberando siempre, porque cuando nos abre la imagen de Dios mismo, que es el evangelio, siempre va allí, la imagen de Dios. ¿Quién es Dios? Bueno, que se lo revela Jesucristo, y lo revela de manera perfecta, porque como dice la carta a los Hebreos, de muchas maneras había hablado Dios, pero habló ahora de la manera más clara, ¿verdad? Que es en Jesucristo. Entonces, bueno, no tenemos otra referencia más clara y más real y verdadera de quién es Dios. Entonces, ¿cómo es que este evangelio nos da una imagen a veces tan distinta de la imagen nuestra? ¿Será la nuestra la distorsionada o será la del evangelio? ¿Quién tendrá la razón? Bueno, pues ahí están las preguntas que nos hacemos hoy, pues, y que realmente nos invitan a entrar en nuestros propios esquemas y quizá, ojalá, a convertirnos, es decir, a cambiar la mentalidad, como significa precisamente esa palabra, la metanoia, cambiar la mentalidad. ¿Y cómo la cambiamos? La cambiamos a la luz de la palabra, no con lo que nosotros quisiéramos, o con las estructuras que ya tenemos mentalmente, sino con las que propone Jesús, que a veces son tan diversas a las nuestras. Ánimo, que Dios les bendiga. Qué bonito, ¿eh? Qué reflexión más linda. Gracias, Padre Manuel, por acompañarnos esta noche. La verdad que una reflexión muy hermosa. ¿Qué les pareció a ustedes? Súper entretenida. Bueno, entramos en el encarnar a lo que nos dice la palabra en el día de hoy. ¿Qué les dice a ustedes? Bueno, en mi caso, y escuchando también al Padre Manuel, me hizo recordar también la intención del Papa de este mes, de caminar juntos, ¿no?, en la sinodalidad, a través de la acogida, de la fraternidad, ¿no? Y lo que él comentaba, que a veces podemos ocupar el papel del justo, de esa forma reconocemos también la necesidad de los demás, los invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Ya no es tanto ustedes, ellos y los otros, sino todos como una comunidad guiados por el Evangelio, ¿no? Y qué bonito que el Padre Manuel tocara el tema durante su aporte al programa. Sí, así es. Sí, y también, bueno, en lo que ¿qué me dice? Realmente viene a mi mente es reconocer que soy pecadora, que puedo pecar, inclusive, como comentábamos, por omisión, y también reconocer la necesidad de orar a Dios, ¿no? De ser constante, de ser fiel, de tener como esa disciplina de hablar con quien me ha creado y quien me lo da todo a diario. Así que me quedo con esa reflexión para tenerla en mente por los días que vienen, de la importancia, ¿no?, de reconocer que lo necesito. Claro, gracias, Querube. Denis. Yo me quedo con el amor, porque yo creo que es lo que apacigua el carácter, apacigua hasta el mismo forma de ser de uno, que a veces uno no quiere aceptar a muchas personas
que el Señor te pone en su camino, te lo pone en tu camino para algo, ¿no? Para que cambies algo. Entonces yo creo que me quedo con el amor, que es la mejor herramienta para aceptar situaciones, para aceptar a personas, reconocerlos y compartir con el hermano, ¿no? Bueno, yo me quedo, gracias Denis, yo me quedo con lo hermoso que es la hermandad, considerar que somos iguales, tener esa fraternidad. En esta parábola Jesús nos invita a ser humildes, sencillo, a descubrir el yo prepotente y a no verme mejor que los demás. Eso es lo que nos da y a saber que somos de barro, que nos caemos y nos fracturamos y que nos rompemos de 1000 pedazos y a ver las lágrimas de mi hermano, a ver cómo sufren y me llama a mí, me hace ese llamado de que debemos ser más humildes, más sencillos, más y como tú decías, Querube, a esa oración, a perseverar en esa oración con sencillez y con humildad y reconocer que somos pecadores. Entonces, ¿a qué nos comprometemos? Ese compromiso de que ya lo hemos hecho, no sé si tenemos comentarios de de todos los hermanos que nos sintonizan en casa, pero si no, entonces vamos a entrar en la oración, esa oración personal, ¿no? Esa oración personal que nos lleva a la palabra. Tenemos Diana Baker, nos dice que hay muchos que nos gusta hablar de que estamos en tantos ministerios y nos sentimos importantes. Así es. Debemos de ser humildes servidores y no querer estar a cargo de todos. Gracias, Diana. Yeira, reafirma Jesús la importancia de la oración y de la auténtica actitud que hemos de guardar al orar. Esa imagen del recaudador, un corazón contrito, humilde, que presenta su debilidad al Padre. Gracias, Yeira. Así es. Clara dice, pedirle al Señor tener la humildad necesaria de corazón para reconocer a nuestro Padre misericordioso, reconociéndolo en nuestros hermanos. Gracias, Clarita. Lorena Hernández Arroya nos dice, no debemos juzgar a nadie, debemos hacer ayuno de palabra, ayuno de no criticar, de no juzgar. Son más valiosos que dejar de comer todo el día para seguir siendo fariseos. Bendiciones. Gracias, Lorena, excelente. Era mi esposa, saludos. Vio, no, tiene su fans. Yo tenía una oración, no sé si ustedes le da por hacer una oración. Yo hice mi oración, Señor Jesús, reconozco mis carencias, mis egoísmos que forman parte de mis pensamientos. Ayúdame, Dios mío, a ser misericordioso. Dame la fuerza para no criticar ni juzgar al prójimo. Dios mío, si 1000 veces caigo, 1000 veces me levante para seguir luchando por ti. Ten compasión de mí, Señor. Ten compasión de mí. Porque la verdad es que siempre tenemos que pedirle a Dios que tenga compasión de nosotros. No sé, Querube. Sí, así como el publicano, ¿no? Ajá. Con sencillez pedirle al Señor que tenga piedad de nosotros y que perdone nuestros pecados, sobre todo. Y por mi parte, Señor, te pido no ser como el fariseo que digo una cosa y después actúo en otra. Todos caemos en esto, pero hay que ser mejores cristianos, estudiando la palabra y entendiéndola a la perfección, ¿no? Y haciéndola parte de uno. Ay, gracias a ambos. La verdad que ha sido muy bonito compartir y el compartir del Padre también. Bueno, yo me comprometo a tratar de que el Cristo que hay en mí, yo lo pueda ver y honre al Cristo que hay en ti y en todos mis hermanos. Nos despedimos con una oración final y una canción que nos tiene Denis, que nos va a acompañar para despedirnos de nuestros hermanos. Aquí está la oración. Señor, piedad de mí,
Oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura, borra mi delito, lávame a fondo mi culpa, purifícame de mi pecado. Amén. Hermanos, gracias por compartir. Nos vamos a escuchar una canción y después llegamos con anuncios o hacemos los anuncios primero. No, antes de irnos, no se olviden, mañana 2:15, mediodía, Una Ventana a la Cultura, y mañana también empezamos con el Triduo San Antonio María Claret en las misas de 5:30, el sábado a las 6, el domingo a las 6 también, y la solemnidad el lunes 24, así que a participar, a traer donaciones para adultos mayores. Así que qué bueno, participar. Y mañana a las 2:15 también una ventana a la cultura. Muy buen programa. Bueno, gracias a todos, gracias tras de cámara, a Janio y a Jesús que nos acompañan, que nos asesoran y nos mantienen siempre. Gracias. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Gracias. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.